Acabas de mudarte a uno de los lugares más violentos del país, una tierra donde el sol no sale durante meses, conducir se siente como una trampa mortal y los mosquitos no solo son agresivos, son masivos. Parece una pesadilla distópica, pero este lugar no está al otro lado del mundo, sino aquí mismo en los Estados Unidos. Bienvenido a Alaska. El salmón es bueno, pero prepárate para descubrir la verdadera historia sobre vivir en Alaska de la que nadie habla en este episodio de The Infographic Show. Alaska, la última frontera, es un sitio excepcional para residir por múltiples motivos. Fue el penúltimo estado en unirse a la Unión y no está cerca del resto de ellos. Alaska, ubicada en el noroeste de Canadá, está más cerca de Siberia que de la mayor parte de Estados Unidos. Alaska es el enclave más extenso del mundo y, a diferencia de otros estados remotos de Estados Unidos, no se le considera un pequeño paraíso. Es un paisaje masivo y amenazador en el Gran Norte Blanco. ¿Mencionamos que Alaska es realmente enorme? En serio, es masivo. Alaska no solo es el estado más grande de Estados Unidos por área, sino que ningún otro se acerca siquiera. Alaska contiene más área total que los siguientes 3 estados más grandes de Texas, California y Montana combinados. Con más de 665,000 millas cuadradas, sería el 40º país más grande del mundo si fuera independiente. Esta extensa área está ocupada principalmente por un paisaje natural que alberga 8 parques nacionales, incluyendo el Parque Nacional Denali, hogar de una de las cordilleras más impresionantes de los Estados Unidos. Gran parte del estado es principalmente provincia de naturaleza salvaje, con fauna como osos, alces, lobos y caribúes. Pero hay algo de lo que no tiene mucho, gente. A pesar de su gran tamaño, Alaska es el estado menos poblado de Estados Unidos, con cerca de 740,000 habitantes hasta 2024. Ocupa el tercer lugar más bajo en población total, pero es 7 veces más grande que Wyoming, el estado realmente menos poblado. Esto ha dado a los habitantes de Alaska una reputación única. Son todos los habitantes de la última frontera, hombres montañeses aislados que viven de la tierra, desinteresados en el contacto humano. ¿Es Alaska simplemente una gran convención de leñadores? En resumen, la respuesta probablemente es no. Alaska está llena de hombres rudos y resistentes que aman el clima severo y el aislamiento relativo, pero probablemente no verás a muchos de ellos. Aunque la mayor parte del estado es naturaleza virgen, la gran mayoría de la población vive en ciudades. Casi la mitad de la población de Alaska, cerca de 300,000 personas, vive en Anchorage, próximo a la frontera sur del estado. Es fácilmente accesible desde Columbia Británica y aparenta ser una ciudad moderna y próspera. Descubrirás una vibrante escena gastronómica y cultural, numerosas tiendas y familias. Mudarse allí significa una vida bastante normal. Pero además la vida en Alaska ofrece una sorpresa tras otra. Fairbanks, la ciudad más grande de la región interior de Alaska, es la segunda más grande del estado, con poco más de 31,000 residentes, lo que representa solo un poco más del 10% de la población de Anchorage. Antiguo puesto comercial y ubicación clave en la fiebre del oro de Alaska, la ciudad ha crecido considerablemente, albergando una universidad y siendo la ciudad más pequeña de Estados Unidos con un aeropuerto internacional. Pero las bajas temperaturas y la ubicación remota significan que es un lugar difícil de llegar y recibe relativamente poco turismo. Pero eso no es nada comparado con lo que es llegar a la capital del estado. Juneau, la famosa ciudad y capital de Alaska, es una de las principales ciudades más remotas de Estados Unidos. Situada en el Panhandle de Alaska, su población es de aproximadamente 31,000 habitantes en 2024. Ubicada en un lugar clave para la pesca de las tribus nativas locales, Juneau es única por ser una de las únicas 2 capitales estatales que no están conectadas al resto del estado por carreteras. La otra es Honolulu, ubicada en una isla. La ciudad está rodeada de terreno accidentado, por lo que todo y todos los que llegan deben ser transportados en avión. Pero las impresionantes vistas de Juneau la hacen un popular destino turístico en Alaska. La mayoría de los recién llegados acaban viviendo en una de esas 3 ciudades, pues fuera de ellas, las cosas se ponen muy raras. Ninguna otra ciudad en Alaska supera los 10,000 residentes. Incluso Wasilla, la 5ª ciudad más grande y hogar de Sarah Palin, está al lado de Anchorage, formando parte del extenso área metropolitana del estado. La mayoría de las ciudades en Alaska son pequeñas comunidades unidas de pocos miles de personas, muchas muy aisladas del resto del estado y dependientes de la carne local y bienes importados. En muchas de ellas encontrarás condiciones verdaderamente extrañas. Con poco menos de 5,000 personas, la ciudad de Utqiagvik, la ciudad más al norte de los Estados Unidos, es uno de los lugares más fríos en los que vive alguien en el país. La mayoría de las calles en este pueblo no están pavimentadas, debido a que el permafrost dificulta el fresado y la pavimentación.
La temperatura en el pueblo supera el punto de congelación solo un promedio de 136 días al año. Las nevadas pueden ocurrir durante todo el año, y la noche polar del pueblo puede durar 60 días cuando el sol no sale. Anteriormente conocido como Barrow, el pueblo ganó fama mundial cuando fue la estrella de una serie de terror llamada 30 días de noche, en la que los vampiros llegaban al pueblo durante el largo periodo oscuro, y para las personas que viven en condiciones aisladas desafiantes, pueden encontrar formas inusuales de adaptarse. Whittier es un pequeño pueblo ubicado en la costa sur de Alaska, con una población de solo 252 personas en el último recuento. Anteriormente un puerto militar y base logística, el pueblo se encuentra en un clima extremadamente húmedo, recibiendo una estimación de 197 pulgadas de lluvia por año. Está a unos 80 minutos de Anchorage en coche, pero en una ubicación costera aislada. Pero la buena noticia es que los residentes no tienen que ir lejos para trabajar, comer, recrearse o ir a casa, porque casi todos viven bajo un mismo techo. El complejo Begich Towers alberga apartamentos, una iglesia, escuela, oficina de correos, tienda general, lavandería, espacio para conferencias y apartamentos de alquiler a corto plazo. Es básicamente una ciudad en un solo edificio. Entonces, ¿qué hace a Alaska un lugar tan extraño y cómo llegó a ser así? El clima severo y el aislamiento de Alaska retrasaron su colonización en América del Norte. Los científicos creen que los primeros nativos americanos migraron de Siberia por el puente terrestre de Bering, asentándose en la región hace milenios. Tribus como los Tlingit, los Haida y los Tsimshian eran prominentes en el área. Ellos forjaron estilos de vida simples basados en la pesca y la cosecha, utilizando técnicas tradicionales para construir casas y diseñar ropa que les permitiera sobrevivir los inviernos brutales de Alaska. Eventualmente, el mundo entero encontró su rumbo. En los años 1700, Rusia se convirtió en la primera gran potencia en reclamar, estableciendo puestos de comercio de pieles. España también intentó establecer control, pero la lejanía de la tierra lo impidió. En 1867, 7.2 millones, un trato que a menudo se burlaba en ese momento como la locura de Seward. No se consultó a los nativos, que superaban en número a los colonos. Durante años, la gobernanza fue mínima. Pero todo cambió con la fiebre del oro de finales del siglo XIX que trajo colonos, ciudades prósperas e interés económico. Juneau se convirtió en la capital, seguida por industrias como la pesca, la tala y el petróleo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el valor estratégico militar de Alaska aceleró el desarrollo, sentando las bases para la estadidad en 1959. Hoy en día, Alaska tiene el porcentaje más alto de residentes nativos americanos de cualquier estado de Estados Unidos. Muchas comunidades indígenas continúan practicando habilidades de supervivencia tradicionales, especialmente en pueblos remotos como Utqiagvik, donde más del 60% de los residentes son indígenas. A pesar de sus raíces culturales y una población en aumento, la vida actual en Alaska conlleva serios desafíos. ¿A qué te dedicarás para ganarte la vida? El empleo en Alaska es complicado. Hay trabajos en las ciudades principales, claro. Podrías ser capaz de conseguir un trabajo en cualquier tipo de posición de servicio en Anchorage que conseguirías en cualquier otro lugar. Siempre hay trabajos en cocina, venta minorista y servicio al cliente, pero pocos pagan bien. Hay puestos gubernamentales y profesionales, pero son muy competitivos por la baja población y el reducido número de empresas locales. Y hay otra sorpresa desagradable esperando a los recién llegados. A pesar de su lejanía, Alaska es uno de los estados más costosos para vivir. El costo promedio de vida es de aproximadamente $54,000 al año, muy por encima del promedio nacional. Esto se debe a la escasez de bienes raíces y la dificultad para introducir mercancías en el área. Hay un margen significativo debido a los costos de tránsito en muchos productos comunes en el supermercado o tienda departamental, y el suministro depende en gran medida del clima en muchas áreas. Eso significa que cualquiera que quiera vivir aquí debería ajustar su presupuesto, o debería prepararse para un trabajo duro, o tal vez una gran aventura. En Alaska hay trabajos con buena paga, pero pocos son de 9 a 5 y sencillos. Estos son el tipo de trabajos que son menos una profesión y más un estilo de vida, y muchos de los nuevos residentes de Alaska llegan con un trabajo ya en mano. Alaska es hogar de algunos de los mejores campos de petróleo y gas de los Estados Unidos, y la minería es una industria clave. Para los que prefieren quedarse cerca de la costa, la industria pesquera de Alaska prospera, sobre todo en la temporada de salmón, así que los que no se marean podrán encontrar trabajo recogiendo la pesca del día. Una profesión ofrece más empleos que otras, pero puede ser el mayor desafío. En Alaska, una de las profesiones más importantes es transportar mercancías a personas en las ciudades y pueblos más remotos.
Este empleo necesita camioneros de larga distancia, pues es la manera más fiable de transportar cargas grandes a sitios con carretera. El negocio de camioneros de larga distancia es activo en todo el país, pero en Alaska es muy diferente. Es mucho más probable que te encuentres con largos tramos sin una sola persona o comunidad a la vista, por lo que aquellos que estén dispuestos a dar el salto deben sentirse cómodos manteniéndose en compañía de ellos mismos, y también deben estar preparados para el peligro. Existen numerosas vías riesgosas en Alaska, sobre todo en invierno. Encontrarás nieve y hielo, y muchos están aislados, por lo que una avería puede ser un gran peligro. Pero nada intimida a los conductores como la carretera Dalton. Con 414 millas, se abrió en 1974 para servir como ruta al sitio de extracción de petróleo de North Slope. Junto a un oleoducto crucial, es una de las vías más remotas de la nación. Con solo 3 pueblos en la ruta, ninguno con más de 50 residentes fijos. El punto final, Dead Horse, alberga miles de residentes temporales durante la temporada petrolera, convirtiendo cada viaje en una prueba de destino. La carretera Dalton comienza alrededor de 80 millas al noroeste de Fairbanks, y desde allí es posible que no veas a otra persona durante cientos de millas. La ruta es hermosa en algunos lugares, con amplias vistas a la montaña, pero también puede ser traicionera. Debido al clima severo, muchas secciones de la carretera están sin pavimentar, ásperas y llenas de grava. Abierta todo el año, más camiones la transitan en invierno que en verano, cuando las cosas se ponen brutales. Desde finales de septiembre hasta principios de mayo, las temperaturas regularmente bajan a menos 40 grados Fahrenheit sin considerar el viento. El combustible solo está disponible en el pequeño pueblo de Coldfoot y en el extremo más alejado en Dead Horse, al igual que las instalaciones médicas que solo existen en esos 2 puntos distantes. Las autoridades estatales de seguridad recomiendan no permitir vehículos pequeños o motocicletas en la carretera, dejando el viaje solo a camioneros. Y, a pesar del peligro, muchos lo toman. La carretera lleva una cantidad significativa de tráfico de camiones, con alrededor de 160 camiones diarios en verano y 250 en invierno. Los conductores de camiones deben mantener sus faros encendidos siempre, pero existe la posibilidad de fallas. Si alguien se encuentra varado en la carretera Dalton, su única verdadera oportunidad de ayuda es esperar a que pase otro camión, hacerles señas para que se detengan y esperar que tengan lo que necesitas. Aunque la mayoría de quienes toman la carretera son camioneros, hay algo de turismo en la zona, pues empresas privadas llevan a las personas al mar Ártico para ver sitios extremadamente raros. Es ahí donde entra en juego la otra industria principal de Alaska. ¿Cuál es la mejor cosa que hacer si vienes a Alaska? Servir a las personas que también vienen a Alaska. La Última Frontera ha desarrollado una próspera escena turística y su principal atracción es la misma Alaska. Debido a las duras condiciones de Alaska, no tiene muchas atracciones clave que llevarían a las personas allí, como parques de diversiones. Aunque la mayoría de sus ciudades tienen sitios culturales, la mayor parte de los turistas que visitan Alaska quieren ver los lugares más hermosos que el estado tiene para ofrecer. Y gran parte de Alaska se ha transformado en una celebración de sus maravillas naturales. La mayoría de los visitantes de Alaska vienen a ver sus parques nacionales, que están repartidos por todo el estado y ofrecen una gran diversidad de paisajes y características. La mala noticia es que están dispersos por todo Alaska y se requiere mucho tiempo y planificación para alcanzarlos. Cualquiera que esté planeando verlos todos probablemente debería planear una estancia prolongada, y probablemente no solo un viaje. Solo un grupo selecto ha visto los 8, y requieren combinar aviones, trenes y autos para explorarlos todos. A menudo se hallaban en parajes asombrosamente remotos, donde muchos visitantes podrían buscar empleo. El turismo es un gran negocio para Alaska, pero aquellos que quieren trabajar en los parques nacionales podrían encontrarse lejos de la civilización. Estos parques ofrecen puestos de trabajo como guardabosques, guías turísticos o personal de rescate para quienes deseen trabajar en ellos. Mientras algunos parques como Denali o Glacier Bay son prósperos sitios turísticos con hoteles, otros como Gates of the Arctic son extremadamente remotos y solo accesibles por taxi aéreo, lo que significa que quienes trabajan allí pueden pasar mucho tiempo con sus propios pensamientos. Ese aislamiento puede generar grandes desafíos. Alaska es conocida por su impresionante naturaleza y paisajes, pero también tiene altas estadísticas de delitos violentos per cápita. Esto implica que el riesgo de ser asaltado, robado o asesinado es mayor aquí que en cualquier otra parte de Estados Unidos. En 2024, Alaska reportó casi 760 delitos violentos por cada 100.000 habitantes. Un año antes, en 2023, esas cifras eran incluso peores. Hubo poco menos de 2.000 delitos violentos por cada 100.000 personas, casi 5.4 veces el promedio nacional.
Las agresiones agravadas fueron cerca de 1.800 por cada 100.000, aproximadamente 6.7 veces el promedio nacional. Robos y homicidios, mucho más altos que el promedio de Estados Unidos. Entonces, ¿los alaskanos simplemente están enojados o hay algo más detrás de esta ola de crímenes? El aislamiento es un factor enorme. Muchas comunidades de Alaska están aisladas, solo accesibles por avioneta, barco o motonieve. Cuando estalla la violencia, la ayuda puede tardar horas o días en llegar. Pero trasciende la geografía. Alaska tiene de las tasas más altas de violencia doméstica en el país, especialmente entre mujeres nativas e indígenas. Se estima que 6 de cada 10 mujeres en Alaska enfrentarán abuso doméstico o la amenaza de violencia en sus vidas. Sumando el abuso del alcohol, la pobreza y una creciente crisis de salud mental, el panorama se torna más sombrío. Algunas comunidades, tanto en pueblos rurales como en las principales ciudades, no tienen fuerzas del orden en absoluto. Anchorage, Fairbanks y otros centros urbanos enfrentan violencia de pandillas, agresiones agravadas y tasas de homicidios muy por encima del promedio nacional. Además de la violencia y el aislamiento, los duros inviernos de Alaska presentan sus propios desafíos. En gran parte de Alaska, los días de invierno son muy cortos y las noches largas, amargas y gélidas. En Anchorage y Juneau, los días de invierno pueden durar tan solo 5 o 6 horas durante el apogeo invernal. Esto implica que las personas irán y volverán del trabajo en la oscuridad. Incluso en Anchorage, la zona más cálida de Alaska, las temperaturas promedio en invierno van de 5 a 30 grados Fahrenheit, por lo que la mayoría no pasa mucho tiempo afuera. Esto puede provocar trastorno afectivo estacional, pues a muchos les resulta difícil pasar el invierno en Alaska. Aunque el invierno puede ser desafiante de por sí, no se compara con lo mal que puede llegar a ponerse. El clima en Alaska es muy impredecible, con nieve común en invierno. Los ligeros cambios en los vientos pueden traer fuertes nevadas en Alaska, y debido a que grandes porciones del estado permanecen congeladas todo el año, la nieve se acumula. Las nevadas prolongadas pueden sepultar pueblos enteros, volviendo las carreteras intransitables por mucho tiempo. Para los conductores de larga distancia, esto puede implicar grandes retrasos que afectan sus finanzas, y para los residentes de esas zonas, puede significar quedarse atrapados en casa por mucho tiempo. Ojalá tenga bastante sopa y frijoles. Cuanto más grande es un lugar, más peligroso puede ser mantener a todos conectados. Alaska es un lugar moderno, donde incluso las ubicaciones más remotas suelen tener electricidad, servicio de celular e internet. Pero esa conexión con el mundo exterior podría ser más peligrosa que en otros sitios. Sabemos que la electricidad o el internet pueden fallar rápidamente durante una tormenta fuerte, y luego es cuestión de mirar frenéticamente el router hasta que las luces vuelvan a ser verdes. Pero cuando la conexión se encuentra a 100 millas de distancia del pueblo más cercano, todo podría depender de la habilidad del reparador local o esperar a que alguien de la compañía de cable haga su camino por la larga y solitaria carretera. Y aunque ciertamente hay algunos lugares hermosos para vivir en Alaska, no son baratos. La vivienda es limitada, los comestibles son más caros que el promedio en Estados Unidos, y los servicios públicos pueden ser especialmente duros. La razón es la misma que con todo lo demás. El combustible debe ser importado para calentar los hogares durante los largos y crudos inviernos. Suma el costo de pagar a los camioneros y pilotos que entregan los bienes a través de este vasto y accidentado estado, y lo notarás en tu billetera al llegar. Pero al menos la comida es buena, ¿no? La comida es uno de los temas más importantes que la gente considera al planear un viaje o mudarse a Alaska. Asados de salmón son las atracciones principales en Juneau y Fairbanks, mostrando la abundancia marina de Alaska. Los parques nacionales y las costas son destinos ideales para pescadores deportivos buscando atrapar algo delicioso. Hay una abundante oferta de caza salvaje, pero las importaciones complican las cosas. Alaska carece de las tierras de cultivo que encontrarás en el territorio continental de los Estados Unidos, lo que encarece las carnes estándar y limita la disponibilidad de productos frescos. En el estado, solo se cultivan algunos cultivos resistentes como patatas, zanahorias y cali. En cuanto a frutas, los arándanos frescos son un manjar icónico del estado, pero el resto de tus favoritos deben ser importados. Puedes esperar pagar un precio premium, y lo mismo ocurre con la vivienda. En general, encontrar vivienda en Alaska es más difícil que en la mayoría de otros sitios. Esto se debe a que grandes áreas del estado siguen muy subdesarrolladas y muchas de ellas nunca lo estarán. La mayoría de la tierra en Alaska es propiedad federal protegida, por lo que no se puede construir una ciudad sobre ella. En las ciudades, la mayoría vive en edificios de apartamentos densamente poblados. La escasez de viviendas en el estado obliga a muchos a vivir en cabañas o remolques hacinados en zonas rurales, evidenciando la crisis habitacional en la tasa de vacantes. Con el 4.6%, es uno de los más bajos del país. ¿Pensando en comprar?
El precio promedio de una casa en todo el estado es de alrededor de $375,000. En Anchorage, eso sube a $425,000, un aumento del 6.3% con respecto al año anterior. El espacio es limitado, la demanda es alta y los precios solo están subiendo. Muchos visitantes podrían sorprenderse desagradablemente por algo al llegar. Para la mayoría, Alaska es un vasto desierto congelado con nieve y alces errantes. Pero la mayor parte del año, la costa de Alaska es un bello lugar con abundante vegetación y zonas de pesca. Esto plantea otro reto que sorprende a muchos. Mosquitos, muchos de ellos. Anualmente, se estima que 17 billones de esos diminutos chupasangres nacen en todo el estado, y no son las típicas plagas de patio trasero. Los mosquitos de Alaska son masivos. Los locales a menudo usan redes y coberturas de cuerpo completo al salir, ya que docenas de grandes mosquitos pueden rodear brazos, piernas o incluso la cara para alimentarse. Esos no son los únicos seres de la naturaleza que encontrarás. Quienes deseen vivir en Alaska, especialmente fuera de las grandes ciudades, deben sentirse cómodos encontrándose con algunas bestias poderosas. Al igual que en Canadá, los alces son comunes en Alaska y son enormes. A menudo llamados el último remanente de la megafauna norteamericana, estas criaturas con cuernos son muy capaces de destrozar un coche en una colisión frontal. Y también hay osos, marrones, negros y grizzly. Los osos son muy comunes en Alaska y buscan atrapar el mismo salmón que los pescadores. Paisajes helados, poblados lejanos, mosquitos gigantes. ¿Qué impulsa a la gente a irse a vivir a Alaska? En resumen, el gobierno local desea que la gente visite la zona. Por eso, ofrecen grandes subsidios para atraer a la gente a mudarse. Aquellos que se quedan más de un año con intención de permanencia son elegibles para el subsidio dividendo del Fondo Permanente, que reparte una porción del dinero del petróleo y gas estatal entre la población. El estado tiene la carga fiscal más baja de Estados Unidos, sin impuestos sobre la renta personal ni impuestos sobre las ventas estatal en general. Si estás harto de la carrera de ratas, este podría ser el sitio ideal para ti. Si realmente quieres desconectarte de todo, este es uno de los pocos lugares en el país donde es posible acampar en tu propia pequeña propiedad por un periodo prolongado. Alaska está mucho menos desarrollada que otros estados, así que si sientes que es hora de establecer los Estados Unidos de Bob, bueno, nadie te impide llamarlo así. Aunque ya no es posible reclamar tierras a través de la colonización, se puede arreglar con las municipalidades locales. Pero si no eres un amante del aire libre, puedes tener este pequeño terreno como lugar de vacaciones mientras mantienes tu hogar en la ciudad. Verifica que no estés en un área protegida al hacerlo. Si valoras tu privacidad, tu nueva casa de vacaciones probablemente seguirá siendo muy tranquila. Al fin y al cabo, Alaska es enorme y podría ser ideal para un retiro solitario. Salvo por los mosquitos. ¿Quieres saber más sobre algunas cosas inesperadas que podrías ver en los cielos sobre Alaska? Revisa los encuentros de ovnis más aterradores de Alaska o los lugares más peligrosos de la Tierra para ver los sitios que hasta los alascanos más fuertes evitan yendo directo a la carretera Dalton.